Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, una vez más, es una maravillosa alegría estar aquí para abrir tu palabra, para estudiar las grandes cosas contenidas en ella. Te pedimos que al estudiar ese famoso pasaje de Mateo 16, que tu Santo Espíritu esté con nosotros para guiarnos y enseñarnos. Te agradecemos por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. En este punto probablemente se estarán preguntando cómo es que la Iglesia romana puede enseñar estas doctrinas sobre María, si no hay testimonio bíblico sobre que María era madre de Dios, que haya nacido inmaculada, que haya sido concebida sin pecado, que haya sido asumida en el cielo y así. Bueno, el hecho es que hoy vamos a estudiar la razón por la que los católicos romanos creen en estas enseñanzas, incluso cuando no se encuentran ni siquiera implícitamente en las Santas Escrituras. La base de sus creencias yace sobre un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 16. Quiero compartir con ustedes la perspectiva e interpretación de ese pasaje antes de leerlo. Lo que dicen es básicamente que cuando Jesús ascendió al cielo, dejó a Pedro aquí en la tierra como su vicario o sucesor. Cuando Pedro murió, entonces dejó un sucesor en el trono, en su lugar. Y este proceso ha continuado sin interrupción hasta el obispo Benedicto XVI de nuestros días. Básicamente como el representante de Cristo. La Iglesia Católica Romana cree que el obispo de Roma tiene la habilidad y el poder para preservar, explicar y definir la palabra de Dios. No solo la palabra escrita, sino también las tradiciones orales que han sido transmitidas de generación a generación. Al estar en la cátedra o trono papal, comparte concilios de iglesia. También escribe encíclicas y cartas pastorales, de manera tal que define, aclara y dicta muchas de las creencias de la Iglesia romana. Muchas de estas cosas no se encuentran ni explícita ni implícitamente en la Biblia, pero deben ser aceptadas y creídas por la posición que ocupa el obispo de Roma en la economía divina. La idea es básicamente que cuando el obispo romano habla ex cátedra, es decir, cuando habla desde el trono, sus declaraciones son infalibles. Y lo que enseña debe ser aceptado, sin duda, por los fieles de la Iglesia. Es decir, sus enseñanzas son como si fueran enseñanzas de Jesucristo mismo. Lo que enseña no puede ser revisado, cambiado o abolido bajo ninguna circunstancia. Y lo que enseña en el reino de la fe y la moral, esto es moral y práctica. Debe ser obedecido implícitamente por los miembros de la Iglesia. De este modo, muchas de las enseñanzas de la Iglesia romana han sido entregadas sin la más mínima pizca de evidencia bíblica. Por ejemplo, la idea de que María es la Madre de Dios. La idea de que María fue concebida inmaculada. La idea de que María fue una virgen perpetua. La idea de que María fue asumida en el cielo inmediatamente después de su muerte. De hecho, 3 días después de su muerte, y pues su cuerpo no vio corrupción. Estas enseñanzas son consideradas dogmas de la Iglesia romana y vienen como resultado de este proceso que acabo de describir. Hay muchas otras enseñanzas de la Iglesia romana que caen dentro de esa misma categoría, pero que no estaremos viendo en esta serie en particular. Por ejemplo, la idea del bautismo de niños por aspersión.
es decir, echándoles agua encima. El purgatorio, la confesión auricular, esto es confesión de pecados mediante un sacerdote. El uso de imágenes, la celebración de Pascua y la observancia del domingo como día de reposo. Todas estas han entrado a la iglesia no como resultado de lo que la Biblia enseña, sino como resultado de esta idea de la sucesión apostólica y la autoridad absoluta e infalible del magisterio de la iglesia romana. Ahora, ustedes dirán, ¿de dónde sacan esta idea? Bueno, el hecho es que el mayor texto que se usa se encuentra en Mateo capítulo 16. Queremos ir allí a Mateo capítulo 16 y queremos examinar este pasaje en gran detalle. Empezaremos en el versículo 13. Jesús estaba en Cesarea, Filipo, la cual quedaba justo afuera de la frontera norte de Israel, y estaba por hacerles a sus discípulos dos grandes preguntas. Notemos esas preguntas que encontramos al iniciar el versículo 13. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Pero a Jesús no le preocupaba lo que los otros pensaran de él. Él quería saber lo que sus discípulos pensaban de él. Así que dice en el versículo 15, él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y luego, claro, Pedro, quien parecía ser el vocero de los discípulos, tuvo una respuesta inmediata en el versículo 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Pedro estaba confesando que Cristo era el Mesías. Pero Pedro ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Esto no venía de una intuición de su mente. Esto venía directamente de Dios. Porque él no entendía lo que decía. Noten el versículo 17. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. En unos momentos vamos a notar que Pedro definitivamente no sabía lo que decía. No sabía qué clase de Mesías sería Jesús. Y luego, claro, viene el versículo que la Iglesia Católica Romana usa para intentar probar lo que se conoce como afirmaciones petrinas de la Iglesia Católica Romana. La idea de que Pedro era la roca sobre la cual Jesús fundó su iglesia. Notemos Mateo capítulo 16, versículo 18. Voy a insertar algunos apuntes a medida que leemos. Jesús dice, mas yo también te digo que tú eres Petros. Tú eres Pedro. La palabra griega es Petros. Esa palabra significa piedra, piedra pequeña. Y está en género masculino. Es muy importante recordar eso. No es femenina, es masculina. De hecho, se usa para describir la semilla que fue plantada en sitios rocosos en la parábola del sembrador. Entonces estamos hablando de piedras pequeñas. Es decir, Jesús dice, tú, Pedro, eres una piedra pequeña. Pero entonces Jesús dice, y sobre esta piedra, en realidad en griego dice, en esta la roca, tiene el artículo definido, es decir, sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Ahora, la palabra Petra aquí es género femenino, lo cual significa que no puede aplicar a Pedro, pues la palabra Petros está en masculino y tendría que concordar, por lo que Jesús está diciendo, eres Pedro, eres una piedra pequeña y movible, eres un guijarro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia.
La palabra Petra no significa piedras pequeñas, significa roca sólida. De hecho, se usa para describir la base sobre la cual el hombre sabio construye su casa cuando vienen los vientos y las tormentas. También se usa para describir la tumba de Jesús, que fue tallada en la roca. Es decir, estamos lidiando con una roca sólida. Jesús dice, eres Pedro, eres una piedrecita, eres una piedra pequeña movible, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, es interesante que Jesús usó la misma palabra Petros, pero en el idioma arameo para describir a Pedro. Noten Juan capítulo 1, versículo 42. Juan capítulo 1, versículo 42. Es la misma palabra, Petros, pero en un idioma diferente, en arameo. Dice allí, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Eso es en arameo, que quiere decir, ¿qué? Piedra. Entonces Pedro era una piedra movible, una piedra inestable, por así decirlo, una piedrecita. Pero la iglesia iba a ser edificada sobre la roca. Ahora, obviamente de este pasaje Jesús apunta a Pedro y dice, eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia. La Biblia corrobora la idea de que la roca representa a Dios y más específicamente a Jesús. Absolutamente. Por cierto, ¿sabían que incluso el consentimiento unánime de los padres de la Iglesia Católica no está de acuerdo en cuanto a quién es la roca? Permítame mencionar que Origen, que fue uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo que la roca significaba todo discípulo de Cristo. Tertuliano, otro de los primeros padres de la Iglesia, dijo que toda la Iglesia es la roca sobre la cual se edifica la Iglesia. Cipriano dijo que todo el cuerpo de obispos es la roca. Crisóstomo dijo que la roca es la fe que fue confesada por Pedro. E incluso Agustín, uno de los mayores teólogos de la Iglesia Católica, dijo que la roca no es Pedro, sino Cristo. Pero luego dijo que debe admitirse que algunos hoy creen que la roca es Pedro. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia sobre la roca? Bueno, uno buscaría en vano en la Escritura para encontrar un solo texto donde la roca se refiera a un ser humano. De hecho, noten Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4. Decir que un hombre es la roca era considerado blasfemia en la cultura hebrea, pues ellos saben que en todo el Antiguo Testamento la roca representa a Dios. Noten Deuteronomios 32, versículos 3 y 4. Por cierto, mientras buscan los versículos, les diré que a Dios también se le llama roca en los versículos 4, 13, 15, 18, 30, 31 y 37 de este mismo capítulo. Noten, porque el nombre del Señor invocaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Noten que este texto dice que Él es, ¿qué? Él es la roca. Ahora, el Nuevo Testamento corrobora esta idea. Noten 1 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. 1 Corintios 10, 3 y 4. ¿Recuerdan el agua que salió de la roca? Noten cómo la interpreta el apóstol Pablo. Encontramos allí y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la Petra espiritual. Interesante. Porque bebían de la Petra espiritual, o roca, que los seguía. Y la piedra era Pedro. Eso no es lo que dice. Dice que esa roca era ¿quién?
Cristo. Pero eso era el apóstol Pablo. ¿Cómo entendía la roca el apóstol Pedro? ¿Será que Pedro entendía que él era la roca? Noten Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Creo que deberíamos dejar que Pedro interprete a Pedro. Si él fuera la roca, nos lo hubiera dicho, pero nunca encontramos en sus escritos que él creyera que era la roca. Noten, Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Aquí Pedro habla citando el Antiguo Testamento. Dice, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Estaba hablando sobre Jesús. Y ningún otro hay. Salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces está diciendo que Jesús es la piedra que los edificadores reprobaron. Pero entonces uno podría decir, bueno, la palabra piedra se usó ahí, no la palabra Petra. Y es cierto, pero tampoco es Petros, es la palabra litos, que es muchas veces usada como sinónimo de Petra. Permítanme, les leo un texto donde se usa litos y Petra como sinónimo de Jesús. Noten Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Aquí veremos que litos y Petra se usan como sinónimos. Dice allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, se refiere a esa piedra, mas para los desobedientes, la piedra es esa litos que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra. Una vez más se usa litos, de tropiezo y Petra de escándalo. ¿Ven cómo se usa litos y Petra para referirse a Jesucristo? Por Pedro mismo, y luego dice, a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Alguno dirá, pero Pastor, ¿por qué Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Por qué no dice, sobre mí edificaré mi iglesia? Tú eres Pedro, y sobre mí edificaré mi iglesia. ¿Por qué dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, porque esta era una expresión que se usaba en esa época. Permítanme, les doy unos ejemplos donde Jesús habla. Noten Juan capítulo 2, versículo 19 a 21. Quiero que vean que Jesús se refiere a sí mismo como este, en vez de mí. Noten Juan 2, versículo 19. Respondió Jesús y díjole, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Se refirió al templo de su cuerpo como este templo? Claro que sí. Hubiera podido decir, destrúyenme y en 3 días me levantaré. Noten otro ejemplo en Mateo 21, versículo 42 y 44. Mateo 21, versículo 42 y 44. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban, hablando de sí mismo? Esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora noten, ¿quién es esa piedra? Jesús, ¿cierto? Noten lo que continúa diciendo en el versículo 44. Y el que cayere sobre esta roca será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, obviamente Jesús se está refiriendo a este pasaje, a él mismo, con esta piedra, así como lo hizo al decir esta roca, en Mateo capítulo 16. Ahora, ¿qué significa que la iglesia sea edificada sobre la roca? ¿Significa que está edificada sobre Pedro o sobre cualquier ser humano?
en realidad significa que es edificada sobre Jesús. Pero, ¿en qué sentido está edificada sobre Jesús? Esa es la gran pregunta. Bueno, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Obviamente Jesús está en el cielo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué sentido puede una iglesia terrenal ser edificada sobre Jesús? Bueno, al ir buscando el texto les digo que la iglesia está edificada sobre Jesús en el sentido en que está edificada sobre la palabra de Jesús. Está edificada sobre la palabra de Dios. Noten Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por cierto, esto significa el Antiguo Testamento y ¿el qué? El Nuevo Testamento. Y por cierto, ¿quién es el centro del Antiguo y Nuevo Testamento? Continuemos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para hacer un ¿qué? Verán, esta es la iglesia, un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La iglesia es la morada de Dios. El apóstol Pablo lo dijo a la iglesia de Corintios. ¿No sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿sobre qué está edificada la iglesia? Está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, es decir, los escritos de los autores del Antiguo y el Nuevo Testamento, y el centro de ambos, que los mantiene juntos, ¿es quién? Jesucristo. Noten también la parábola que Jesús dio en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 26. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 26. Allí hablan sobre edificar la casa sobre la roca y sobre edificar la casa sobre la arena. A propósito, ¿sabían que el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, versículo 15 dice que la iglesia es la casa de Dios? Entonces lo que dice aquí, que la casa está edificada en la roca, significa que está edificada en la roca. La iglesia está edificada sobre la roca y nosotros, claro, individualmente somos también templos del Espíritu Santo y como tales deberíamos estar edificados ¿sobre qué? Sobre la roca. Leamos este pasaje. Comienza en el versículo 24. Y claro, solo lo leeremos los versículos 24 y 26. Ya conocemos esta parábola. Escuchen esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras, es decir, el que me escucha y las hace, el que pone en práctica lo que escucha, le compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre la peña. ¿Qué significa edificar la casa sobre la roca? ¿Qué significa edificar la iglesia sobre la roca? ¿Qué significa escuchar las palabras de Jesús? ¿Y qué? Ponerlas en práctica. Verán, Jesús es la palabra de Dios en dos sentidos. Personalmente es la palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra escrita de Dios. Es Jesús en forma escrita. Entonces, edificar sobre Jesús significa edificar ¿sobre qué? Significa edificar sobre la Santa Escritura, la cual es una revelación de Jesús. Y luego notamos que dice en el versículo 26, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Es decir, si uno escucha las palabras de Jesús y no les pone cuidado, entonces está edificando sobre la arena. Si uno cree en las palabras de Jesús y las pone en práctica, entonces uno está edificando ¿sobre qué? Sobre la roca. De modo que edificar sobre la roca significa edificar sobre la palabra de Dios, que es Jesucristo. Ahora, es interesante que en esta parábola tenemos una referencia a vientos y a inundaciones. ¿Sabían que esta es una referencia a lo que Juan escribía posteriormente en el libro de Apocalipsis? En Apocalipsis 7 habla sobre vientos de conflicto que van a ser soltados sobre el mundo. Y en el capítulo 12 habla sobre la persecución de la iglesia al referirse a esa serpiente que escupe agua de su boca para ahogar a la mujer por inundación. Eso dice la Biblia. Es decir, viene una gran tribulación sobre el mundo y solo aquellos que escuchen la palabra de Jesús y la obedecen, quienes están edificados sobre la roca, serán capaces de resistir. Eso nos incluye como individuos, pero también a la iglesia corporativamente. Ahora, continuemos nuestro estudio de este versículo tan importante. Hemos dedicado bastante a enfrentarnos al asunto de la roca. Ahora hagamos la pregunta. ¿Qué quiere este versículo sobre
esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, en contra de aquellos que están edificados sobre la roca. Noten Corintios capítulo 15, versículo 55. Echemos un vistazo a la palabra Hades. Esa palabra significa sepulcro. Noten 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Aquí el apóstol Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. Está citando el libro de Oseas capítulo 13, versículo 14. Dice esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra para sepulcro ahí es Hades. ¿Ven cómo se relaciona con la palabra muerte en ese versículo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? Esta cita la saca del Antiguo Testamento. Notemos Oseas capítulo 13, versículo 14. Oseas 13, versículo 14. Dice allí, hablando Dios, de la mano del sepulcro los redimiré. La palabra para sepulcro ahí es Seol, la cual es equivalente a la palabra Hades que acabamos de leer en el Nuevo Testamento. Así que dice, de la mano del sepulcro los redimiré, librárelos ¿de qué? De la muerte. Una vez más vemos que redimir del poder del sepulcro es lo mismo que redimir de la muerte. Luego noten, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Así que básicamente el Hades es ¿qué? El lugar de la muerte, el lugar del sepulcro. Ahora, ¿por qué el capítulo 16 de Mateo habla sobre las puertas del Hades o las puertas de la muerte? Simplemente porque los antiguos creían que al morir uno era enviado a una prisión. Y a menos que alguien viniera a abrir esa prisión, uno se quedaba ahí indefinidamente para siempre. Notemos algunos versículos de la Escritura que hablan sobre la muerte como si tuviera puertas. Noten Salmos capítulo 9, versículo 13 y 14. Salmos 9, versículo 13 y 14. Aquí el salmista dice, ten misericordia de mí, oh Señor. Mira mi aflicción, que padezco de los que me aborrecen. Tú que me levantas, noten esto, de las puertas de la muerte, porque cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salud. Noten que dice que Dios lo levanta ¿de qué? De las puertas de la muerte. Y la muerte es sinónimo de Seol o de Hades, del sepulcro, por así decirlo. Ahora noten Isaías 38, versículos 10 y 11. Aquí no habla sobre las puertas de la muerte, habla sobre las puertas del Seol. La misma palabra del Antiguo Testamento que es equivalente a Hades en el Nuevo Testamento. Dice allí en Isaías 38, versículo 10. Yo dije, en el medio de mis días iré a las puertas del Seol. Eso es el equivalente exacto de Hades en el Nuevo Testamento. Noten, las puertas del Hades. Yo dije, en el medio de mis días iré a las puertas del sepulcro. Privado soy del resto de mis años. ¿Ven lo que significa estar en las puertas del Seol? Significa estar privado del resto de sus años. Pues uno está ¿qué? Muerto. Dije, no veré al Señor en la tierra de los que viven. Ya no veré más hombres con los moradores del mundo. Ahora, inmediatamente podemos preguntar la razón. ¿Por qué las puertas de la muerte o las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que es edificada sobre la roca? ¿Por qué? ¿Es porque la iglesia está edificada sobre Pedro? No, porque la iglesia está edificada ¿sobre quién? La iglesia está edificada sobre Jesús. Pero ¿por qué no prevalecerán las puertas de la muerte o del infierno contra la iglesia al estar edificada sobre Jesús? El mismo contexto del pasaje nos da la razón. Verán, en el contexto siguiente encontramos que Pedro le dice a Jesús, cuando él dice que va a ir a Jerusalén y que va a morir y va a resucitar al tercer día, Pedro no escuchó la parte sobre la resurrección y dijo, no, eso no va a pasarte. El Mesías no muere, sino que reina sobre el trono de Jerusalén. ¿Qué le dice Jesús a Pedro?
que supuestamente fue el primer obispo romano, le dice, apártate de mí, ¿qué? Apártate de mí, Satanás. Noten que Jesús estaba diciendo, yo voy a morir y voy a ¿qué? A resucitar. Es decir, Jesús está diciendo que las puertas del sepulcro, las puertas de la muerte, no van a ¿qué? No van a prevalecer contra mí y por lo tanto no prevalecerán contra la iglesia. Para que no queden con la duda, es muy interesante encontrar que en el contexto siguiente de Mateo capítulo 16, Jesús dice esto en el último versículo de Mateo capítulo 16. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿No es esto interesante? Dice que algunos de los discípulos aquí no gustarán la muerte hasta que vean a Jesús viniendo en su reino. Bueno, el hecho es que todos de ellos están muertos hoy día. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Tendríamos que ir al capítulo 17. Allí se nos dice que Jesús transfiguró a la vista de sus discípulos. ¿Cuántos de ellos? 3. Pedro, Santiago y Juan, a quienes el Señor había llevado a la cima del monte. Ellos fueron algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino glorioso. Ahora, ¿sabían que en el monte de la transfiguración estaba parado Jesús, transfigurado y cambiado de la manera en que se verá cuando regrese en poder y gloria? Y la Biblia dice que Moisés y Elías estaban ahí, que fueron a hablar con él. Es interesante notar que Moisés murió, y de acuerdo a las Escrituras, no tengo tiempo de entrar en detalle, pero de acuerdo a las Escrituras, él fue resucitado. Miguel, el arcángel, vino de acuerdo con Judas 9 a resucitar a Moisés y a llevarlo al cielo. Y claro, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego de entre los vivos. Es decir, en el monte de la transfiguración había un reino en miniatura. Estaba Jesús como aparecerá cuando regrese en poder y gloria, pues murió, pero no permaneció muerto. Las puertas del Hades y del sepulcro no prevalecieron contra él. Murió y resucitó, y por lo tanto vendrá de nuevo. Pero noten que las puertas del Hades tampoco prevalecieron contra Moisés. Moisés representa a quienes murieron en Cristo. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Las puertas de la muerte no prevalecieron contra Elías, pues fue llevado al cielo de entre los vivos. Es decir, la razón por la que las puertas de la muerte y del sepulcro no prevalecieron contra el Señor Jesús o contra la iglesia es porque Jesús resucitó y resucitará a su iglesia y a su pueblo. De hecho, notemos Hechos capítulo 2, versículo 27 y 37. Hechos capítulo 2, versículo 27 y 31. Por cierto, voy a leer esto de la Nueva Versión Internacional, que es la versión más popular en la iglesia cristiana de hoy, porque creo que expresa esto más claramente. En efecto, David dijo de él, de Jesús, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Esa es la palabra Hades. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra, ¿qué? Sufra corrupción. Es decir, Jesús no iba a quedarse en el sepulcro, iba a resucitar. Las puertas de la muerte no prevalecerían contra él, y como no iban a prevalecer contra él, tampoco lo harían contra su iglesia. No fue porque la iglesia estuviera edificada sobre Pedro. Pedro murió de acuerdo a las Escrituras. Jesús dijo que sus brazos iban a ser estirados, que no lo harían voluntariamente. Es decir, Jesús estaba diciendo que Pedro iba a ser crucificado. Pedro murió. Sigue en la tumba esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Noten Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Es alentador saber que hay alguien que puede abrir las puertas de la muerte con unas llaves, con una llave. Noten Apocalipsis capítulo versículos 17 y 18. Aquí habla sobre la iglesia. Dice ahí, cuando Juan ve a Jesús, y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies.
Ahora noten, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y ha sido muerto, y aquí que vivo por siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del ¿qué? Del Hades y de la muerte. ¿Quién tiene las llaves? Pedro, ¿cierto? Eso no es lo que dice ahí. El texto dice que Jesús tiene las llaves del sepulcro. Verán, Jesús entró al sepulcro y salió del sepulcro, y cuando salió de ahí, lo hizo con las llaves. Entonces la iglesia tampoco va a fallar, porque Jesús va a abrir las tumbas de quienes lo acepten como Salvador y Señor. Los muertos en Cristo se levantarán de nuevo, según la Escritura. Él dice, porque yo vivo, vosotros viviréis. Es decir, el centro de este pasaje no es Pedro. El centro del pasaje no es otro sino Jesucristo. Y ustedes dirán, pastor, hay algunas cosas que leer acerca de ese texto. Pues es el versículo 19, encontramos que Jesús le iba a dar a Pedro las llaves del reino. Leamos ese texto. Mateo capítulo 16, versículo 19. Jesús le habla a Pedro, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La pregunta es, ¿qué son esas llaves que Jesús le dio a Pedro con las que puede abrir el reino del cielo? Bien, hay una manera bíblica bastante fácil de explicar esto, pero tenemos que regresar a examinar el caso de los escribas y los fariseos, quienes, por cierto, se sentaban en la cátedra de Moisés. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 23, versículo 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Es la palabra cátedra en griego. Se sentaron en el trono de Moisés, en el asiento de Moisés. ¿Saben qué significa? Significa que pensaban que tenían la autoridad y el poder de definir, de explicar y de dictar lo que significaba la Santa Escritura de ese tiempo, lo que significaba el Antiguo Testamento. Pero en estos escritos, ellos no encontraron a Jesús. Así que en vez de abrir el reino del cielo, lo cerraron al no encontrar a Jesús. En el Antiguo Testamento, noten lo que encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo 23, versículo 13. Aquí Jesús sigue hablando con los escribas y fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés, que dicen tener el poder y la autoridad absolutos para explicar las Escrituras, y claro, las explican sin Jesús, sin quien no hay vida. Dice allí, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Noten esto. ¿Qué dice? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. ¿Qué hacían los escribas y fariseos que se sentaban en el trono de Moisés? Estaban cerrando el reino del cielo para las personas. ¿Por qué cerraban el reino del cielo? ¿Y con qué lo cerraban? El pasaje paralelo a este en Lucas es muy revelador. Noten Lucas capítulo 11, versículo 52. Lucas capítulos 11 y versículo 52. Agradezco a Dios por habernos dado más de un evangelio, porque un evangelio explica otro. Noten Lucas 11, versículo 52. Aquí Jesús dice que hay de vosotros doctores de la ley que habéis quitado, ¿qué? La llave de la ciencia. Ahora, sabemos que ellos tenían la llave para cerrar el reino. La razón por la que la puerta está cerrada es porque han quitado, ¿qué? La llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban impedisteis. Entonces, ¿usaban la llave para abrir el reino del cielo? Por supuesto que no. Estaban bloqueando su entrada
y la de los demás al no usar la llave de la ciencia para abrir el reino del cielo. Les pregunto, ¿qué es esa llave de la ciencia? Bueno, hay muchos textos que podríamos leer sobre la palabra ciencia o conocimiento. En el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, pero voy a leer un texto que trata con el asunto de la ciencia. ¿De qué ciencia estamos hablando? Lucas capítulo 1, versículos 76 y 77. Lucas capítulo 1, versículos 76 y 77. Dice allí, hablando de Juan el Bautista, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás ante la faz del Señor para aparejar sus caminos. Ahora noten, dando, ¿qué? Conocimiento, ¿de qué? Salud a su pueblo para remisión de sus pecados. ¿Cuál es el conocimiento impartido por la llave? ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la salvación, la cual abre la puerta, ¿a dónde? Al reino del cielo. ¿Qué hacían los fariseos con esa llave? Cerraban la puerta, pues no tenían el conocimiento de la salvación, que ya no veían a Jesús en la palabra. Es decir, no veían a Jesús en las Escrituras. Noten Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Jesús reprochó a estos líderes diciendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes enseñan las Escrituras, quieren enseñarle las Escrituras a las personas y creen que en ellas tienen la vida eterna. Pero luego dice, estas son las que dan testimonio de mí. Y luego en el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué? Para que tengáis vida. Es decir, cerraron el reino del cielo con la llave del conocimiento porque no predicaban la palabra de Dios, especialmente a Jesús, según se encuentra, ¿dónde? Según se encuentra en la palabra de Dios, que es la que abre el reino del cielo. Por cierto, anoten, Hechos capítulo 14, versículo 27 y 28. Hechos capítulo 14, versículo 27 y 28 dice, y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos. Ahora anoten, y cómo había, ¿qué? Abierto a, ¿quiénes? A los gentiles, la puerta de la fe. ¿Cómo fue que les abrieron la puerta a los gentiles? ¿Cómo? Mediante la necedad de la predicación. ¿Cómo abrieron el reino del cielo? Lo abrieron al usar la llave del conocimiento para revelar al Señor Jesús a través de la predicación, de manera que la gente podía entrar al reino del cielo y convertirse en ciudadanos del reino del cielo. Es decir, la llave que Dios dio a los fariseos era que a través de Cristo, en las Escrituras, la gente podía llegar a conocer al Señor Jesús e ingresar en la experiencia de la salvación. Por cierto, el apóstol Pedro abrió el reino del cielo para un gran número de personas en Hechos capítulo 2 en el día del Pentecostés. Oh sí, para 3,000, que la Biblia dice que fueron bautizados. ¿Qué hizo Pedro para abrir el reino? ¿Han leído que él citó el Antiguo Testamento? Citó varios pasajes del Antiguo Testamento, de Salmos, de Joel, y destacó cómo estas cosas revelaban ¿a quién? A Jesús. Y al final de la historia, él abre la puerta de la salvación a través de la llave de las Escrituras. Y al final la gente va a él y dice, ¿qué debemos hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. Todos y cada uno de ustedes, para remisión de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Así que se bautizaron y 3,000 almas entraron al reino del cielo ese día. Entraron por la puerta de la iglesia a través de la predicación de Pedro. ¿Entienden lo que es la llave en este caso? Ustedes dirán, espere pastor, el pasaje no dice llave, el pasaje dice llaves.
¿Sabían que en hebreo y en griego, cuando una palabra es plural, como llaves, significa dos? Les daré otro ejemplo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuántos tiempos es tiempos? Dos. Todo académico admite que la palabra tiempo significa dos tiempos. Así que cuando es plural y no definido, significa dos. Así que Jesús les está dando dos llaves a Pedro. ¿Por qué los escribas y fariseos se les dio una? Les explico por qué. ¿De cuántas porciones se compone la Biblia? ¿De dos? ¿Saben que cuando uno se refiere a las escrituras siempre es en par? Por ejemplo, en Apocalipsis tenemos dos testigos. ¿Esos dos testigos representan qué? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos dos olivos, que son el Espíritu Santo, obrando a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos dos candelabros que dan luz. Tu palabra es la luz y lumbrera, dice en Salmo 119, versículo 105. ¿Cuántos filos tiene la espada del Espíritu? Dos. Y es la palabra de Dios. La iglesia está edificada sobre los escritos de ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas, Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, los fariseos solo tenían una llave, pues solo tenían el Antiguo Testamento. Pero Dios, Jesús, le dio a Pedro dos llaves, porque él tiene ¿qué? El Antiguo y ¿qué? El Nuevo Testamento. Es decir, tiene todas las escrituras con las cuales usar las llaves para abrir el reino del cielo mediante la predicación para que la gente pueda entrar y ser salva. Ahora la pregunta es, ¿Jesús solo le dio las llaves a Pedro? Verán, la Iglesia Católica Romana enseña que él solo las entregó a Pedro y a sus sucesores. ¿Sabían que Jesús en realidad le dio el derecho de abrir, atar y desatar a todos los discípulos? Noten Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Entonces, esto no es que fuera exclusivo para Pedro. Aquí no tenemos sucesión apostólica. Fueron dadas a todos los líderes de la iglesia. Dice allí, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos consten toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por impío y publicano. De cierto os digo que todo lo que ligaréis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Es la misma expresión que encontramos en Mateo capítulo 16? Claro que sí. Pero aquí es un poder que no es dado a un individuo específico, sino que es dado a ¿quiénes? A la iglesia en general. Ustedes dirán, pero Pastor Bor, ahí habla de ligar y desatar. ¿Qué significa eso de que las llaves aten y desaten? Bien, necesitamos entender el tiempo del verbo. Cuando uno lee el texto, como está escrito, da la impresión de lo que uno ate en la tierra, Dios lo atará inmediatamente en el cielo. Y lo que uno desate en la tierra, Dios lo va a desatar inmediatamente en el cielo. No refleja bien el tiempo del verbo. Este verbo está en lo que llamamos tiempo perfecto, que es una acción pasada que tiene repercusiones en el presente. Es decir, algo pasó en el pasado que le permite a uno atar y desatar. La pregunta es, ¿qué pasó en el pasado que le permite a uno atar y desatar? De hecho, el tiempo perfecto debería leerse así. Lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Les pregunto, cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo,
¿Podemos decirle a la gente que sus pecados son perdonados y la salvación ha llegado a sus casas? Claro que sí. ¿Les traemos la salvación? No. Pero podemos declararles que si cumplen las condiciones, entonces se han convertido en ciudadanos del reino. Pero les pregunto, ¿cuál es la base sobre la cual se convierten en ciudadanos del reino? ¿Algo sucedió en el pasado que les permitió convertirse en ciudadanos del reino? Claro que sí. ¿Qué fue? La muerte y resurrección de Jesús. ¿Ven? Lo que atamos ya ha sido atado por Jesús, pues lo hizo en el pasado. Simplemente se trata de que una persona acepte los términos y condiciones de lo que Jesús hizo. Y lo mismo es cierto para los desatados. Por lo tanto, lo que este texto dice es que lo que atemos o desatemos en la tierra ya ha sido hecho en el cielo en virtud de lo que Jesús ha hecho para salvar a la gente en el pasado. Cuando predicamos, ¿de quién predicamos? Predicamos la salvación a través de Jesús. ¿Y dónde nos salvó? Nos salvó en la cruz. Entonces, presentemente predicamos, y si la gente acepta las condiciones de nuestra predicación, podemos decirles, tus pecados son perdonados, sobre la base de su aceptación a Jesús. ¿Sí? Si rechazan el mensaje, podemos decirles, ¿sus pecados están atados? Claro que sí. Por cierto, ¿sabían que la predicación del Evangelio puede abrir o cerrar el cielo? ¿Cómo así? Les pregunto, cuando Moisés le predicó al faraón, ¿el faraón cerró su corazón al cielo? Ciertamente lo hizo. El Evangelio puede ablandar o endurecer. Tenemos a Félix y a Agripa. Casi me persuades de convertirme en cristiano, y Pablo había predicado un sermón fantástico antes. ¿Qué intentaba hacer Pablo? ¿Intentaba qué? Intentaba abrir el reino. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Otro dijo, vete. Yo te llamaré en un momento conveniente. Ese tiempo conveniente nunca vino. ¿Qué estaba pasando? El Evangelio era predicado, pero el reino no fue abierto porque no aceptaron a Jesús como su Salvador. ¿Entienden el tiempo del verbo en que se usa aquí? Ahora, la iglesia romana usa la idea de que Jesús reafirmó a Pedro 3 veces después de su resurrección, para decir, ven, Pedro era especial para Jesús, porque le dijo, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. No se lo dijo a nadie más, solo a Pedro. Bueno, amigos, el hecho es que la razón por la que Jesús le dijo 3 veces a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis corderos, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. La Biblia deja bien claro la razón por la que sucedió. Por cierto, esto se encuentra en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Vamos a Juan capítulo 13, versículo 38. Juan 13, versículo 38. Jesús le dice a Pedro, respondiéndole Jesús, ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces Pedro niega a Jesús 3 veces y el Señor lo restituye 3 veces. La conexión entre su negación de Jesús y su restitución por Jesús es muy dura. Por cierto, esa idea de que Jesús le dijo solo a Pedro que debía cuidar el rebaño simplemente no es cierta en las Escrituras. Noten primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 4. Pedro no era el único pastor. De hecho, todos los ancianos de la iglesia son llamados pastores, noten. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo. Noten que Pedro no dice, soy el Papa. Él dice, yo, anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Luego les dice a los ancianos, apacentad la grey de Dios. Está diciendo, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿a los ancianos? Sí. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Por cierto, esta palabra cuidado es episcopeo, de donde sacamos la palabra episcopal. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor.
Es decir, no sean señores, no gobiernen sobre ellas, sino siendo echados de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Pedro, ¿cierto? No, Jesús. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros recibéis la corona incorruptible de gloria. Ahora permítame realizar algunos apuntes finales sobre Pedro. Pedro fue indudablemente un gran apóstol. Jugó un papel fundamental en la fundación de la iglesia cristiana y en el crecimiento de la iglesia primitiva. Pero permítame compartirles algunas cosas sobre Pedro. Primero que nada, en camino a Jerusalén, el último viaje a Jerusalén, después de que Jesús le había dicho a Pedro, tú eres Pedro, pero yo soy la roca, los discípulos luchan y discuten sobre quién será el mayor. Si Jesús hubiera dicho que Pedro era la roca, no tienen nada que discutir. ¿De qué discutirían? Además, Pedro falló porque las puertas del Hades sí prevalecieron contra él en el jardín y en la corte de Pilato. Además, si Pedro era el primer papa, estaba casado, pues tenía una suegra. Eso lo encontramos en Mateo 8, versículo 14. La iglesia romana dice que Pedro fue la primera persona que vio a Jesús después de la resurrección. No es así. Fue María la Magdalena. ¿Y las otras Marías? Dicen que Pedro siempre es mencionado primero en todas las listas. No es cierto. Juan 1:44 menciona primero a Andrés y luego a Pedro. En Gálatas 2, versículo 7 tenemos primero a Pablo y luego a Pedro. En 1 Corintios 1:12 tenemos a Pablo, a Apolos y luego Cefas. En 1 Corintios 9:5, Cefas es el último. El primer concilio general de la iglesia fue presidido por Santiago. Es decir, ese pasaje de Mateo 16 habla de Jesús, el gran Jesús. Y la iglesia no caerá porque está edificada sobre él.